La verdad. Bueno, entonces seguimos con la parte 2 de este estudio o esta enseñanza o tema de la apostasía. Vuelvo a leer el versículo de 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A mí me regalaron un diccionario bíblico ilustrado, dice Holman, y según ese diccionario Holman, vamos a hablar de la apostasía o lo que dice allí. La acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. Eso es apostasía según este diccionario. Rebeldía. Ahorita vimos en la primera parte que era una de las características de las traducciones, la rebelión. Cuando usted está pagando una condena y usted no quiere seguirla pagando, entonces ¿qué hace usted? Se rebela y quiere salir de allí. Algo parecido, por poner un ejemplo. Según este diccionario, apostasía en el Antiguo Testamento habla de alejarse en sentido de una persona que abandona algo o alguien para irse con un rey extranjero. Mejor dicho, eso podríamos hasta aplicarlo en una relación de pareja. Tiene su compañero, sea esposo, sea su novio, y deja a su novio y se va con otro. Eso es apostasía, en cierta manera, si usted lo analiza. Deja uno por otro. El que apostata deja ese camino y se va por otro. Deja la verdad y prefiere el engaño. Lo vimos ahora en 2 Tesalonicenses. Habla de alejarse. Hay unos versículos, 2 de Reyes 25:11, Jeremías 37, del 13 al 14, Jeremías 39:9 y Jeremías 52:15. Luego sigue diciendo, también está asociada al concepto de la infidelidad religiosa. Dice, rebelión, Josué 22:22, desechado, 2 de Crónicas 29:19, prevaricación, 2 de Crónicas 33:19 y rebeldía, Jeremías 2:19 y Jeremías 8:5. Luego dice en una traducción, dice LBLA, creo que es la Biblia de las Américas, por acá me están diciendo, sí, Biblia de las Américas, dice, utiliza apostasía en Jeremías 8:5 y en Oseas 14:4, con la forma plural en Jeremías 2:19, Jeremías 5:6 y Jeremías 14:7. Entonces usted tenga presente esos versículos para que entienda. Los profetas describen la historia de Israel como la historia de alejarse de Dios para ir tras otros dioses, de alejarse de su ley para seguir la injusticia y la iniquidad, de alejarse de su rey ungido para ir tras reyes extraños y de alejarse de su palabra para seguir la de reyes foráneos. Mire que en este párrafo que leímos ahora, la palabra más común, yo hasta la resalté, es alejarse. Entonces, cuando vimos ahorita la definición de este diccionario arriba, habla de alejarse de lo que uno ha creído. Esa era la constante de Israel, alejarse. En el tiempo de apostasía que estamos viviendo, ¿cuál es la constante? Alejarse. Y mire, créalo o no lo crea, sutilmente uno de los principios que puede estar llevando mucho a la apostasía es alejarse de la congregación. Piénselo antes de pronto decir, pajudo, mentiroso o algo así. Esto se define simplemente como renunciar a Dios. ¿Qué hace usted cuando renuncia a algo? Se aleja. Si usted renuncia a su matrimonio, a su profesión, a un deporte, lo que sea, eso simplemente es apostatar en otros términos, no en los términos de lo que tiene que ver con el cristianismo. Entonces, simplemente como renunciar a Dios, dejar de temerle, Jeremías 2:19,
Dicha acción era un pecado por el cual el pueblo tenía que pedir perdón. Jeremías 14, del 7 al 9. Y arrepentirse. Jeremías 8, del 4 al 7. El mensaje básico de Jueces, Samuel y Reyes es que Israel se alejó de Dios. Volvemos a la palabra alejarse. A metros. Se alejó de Dios al escoger caminos egoístas en lugar de sus caminos divinos. Caminos egoístas, como yo pienso, como yo quiero, como a mí me parece. No sus caminos divinos, como dice él, sabiendo quién es el camino. El resultado fue el exilio. Mire cuando les tocó el tiempo de Babilonia. Ese fue el castigo que recibieron. Los dejó. Bueno, no quiere nada conmigo, los dejó. ¿Qué pasó? Vino Nabucodonosor, vino todo lo que vino, después los medos, los persas, y mejor dicho, estaba Israel en manos de otros porque no querían nada con Dios. ¿Y cómo les fue? Estudie y lea, que eso sale mucho. Lo de Babilonia sale en Daniel y también tiene que ver mucho con Jeremías. ¿Qué sigue diciendo este diccionario? Apostasía en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo y vimos todos los versículos que son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra española apostasía deriva del griego y significa estar lejos de. Volvemos a lo que les dije ahora, a metros, estar a distancia de. Y la Biblia nos llama a estar cerca, a permanecer en él. El sustantivo griego aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 21:21, segunda de Tesalonicenses 2:3, que es el que estamos estudiando. Un sustantivo relacionado se utiliza para el divorcio. Mateo 5:31, Mateo 19:7, Marcos 10:4. El verbo griego correspondiente aparece 9 veces en relación al divorcio. Yo puse, póngale cuidado los sinónimos de divorcio. O sea, me llamó la atención esa palabra. Divorcio, separación, ruptura, fin de la unión, disolución. Eso no tiene que ver con apostasía. Así de que todo está muy relacionado. En Hechos 21:21, donde habla de abandonar la ley de Moisés, esta apostasía trataba de dejar de circuncidar a los niños judíos y de cumplir con costumbres judías distintivas. Apostatar. A Pablo lo trataron de apóstata porque se salió de todo esto y entonces empezó a hablar de Cristo. Este trae otra doctrina, este está apostatando de nuestras creencias. En 2 Tesalonicenses, Pablo se dirigió a los que habían sido engañados para que creyeran que el día del Señor ya había llegado. El engaño, vuelve y juega el engaño. Enseñó que una apostasía precedería al día del Señor. Dicha apostasía en los postreros tiempos incluiría el engaño doctrinal, la insensibilidad moral y el alejamiento ético de la verdad de Dios. Mire que aquí hay algo importante, la insensibilidad. Eso vuelve otra vez, incluye el congregarse. La insensibilidad te lleva a que te da lo mismo si te congregas o no te congregas. El engaño doctrinal, se ponen a oír muchos predicadores que sacan los textos del contexto. Tanta cosa. Conceptos asociados del Nuevo Testamento. Lucas 8:13, parábola de la semilla. Creen durante un tiempo, pero se apartan en épocas de prueba. Se apartan a apostasía. Lucas 13:27, en el juicio, los hacedores de maldad que se aparten. Apostasía. Apartar en cuanto a la palabra apostatar y apartarse. Hechos 19:9. Pablo se apartó de la sinagoga de Éfeso. Usted leerá el contexto y lo asociará. Primera Timoteo 6 del 3 al 5. A causa de la oposición en ese lugar, para el consejo a Timoteo que le dio el consejo de que se apartara de los que defienden una doctrina diferente. Eso, apartarse, tiene que ver con apostasía. Leyendo pues el contexto de todo lo que hemos hablado de este diccionario. Hebreos 13:12.
Corazón malo de incredulidad de los que se apartan del Dios vivo. Más todavía. Hebreos 6:6. Los que recayeron no pueden ser renovados para arrepentimiento. Esto es apostasía. Usted lee el contexto de este recayeron y tiene que ver con apostasía. Esa palabra recayeron es clave y tiene que ver con ese tema. Sin embargo, Dios puede guardar al creyente para que no caiga. Óigalo bien. Esto está en Judas 24. O sea que Dios puede guardar. Y si Dios puede, Dios te guarda. La cuestión de la apostasía, el que apostata y no quiere volver a saber nada de Dios, lo vimos acá en Hebreos 6:6. No es o nunca fue un verdadero cristiano, un nacido de nuevo, un discípulo, un seguidor de Cristo, como lo quiera llamar. Aquí me encontré este comentario, dice: quienes están preocupados por la apostasía deberían reconocer que la convicción de pecado es evidencia de que uno no se ha apartado. La convicción de pecado. Si usted peca y se siente mal, si usted peca y siente la necesidad de hacer lo que dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El deseo de la salvación demuestra que uno no tiene un corazón malo de incredulidad. Si usted tiene un corazón malo de incredulidad, usted no ha creído. ¿Incredulidad qué es? No creer. Esto lo dice Michael Fink, para que usted lo tenga en cuenta, investigue, si quiere búsquelo usted mismo y lo lee. Ya acabamos lo del diccionario. Esto creo que era lo último que había en el diccionario. Ahora puse yo aquí. Al principio de este tema o estudio citamos 3 versículos para tener en cuenta. Lo que yo les decía que más adelante íbamos a hablar de esos 3 versículos. El primero, 1 Timoteo 4:1, nos habla de que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, apostasía, que seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Obviamente no le va a predicar hasta un demonio como tal, sino una persona influenciada ¿por qué? Por demonios, que no le va a importar engañarte, que no le va a importar entender si lo que dice es verdad o es mentira. El número 2 está en Hebreos 6:6. Dice que nos habla de los que se alejan de Dios, los que dejan de creer en Cristo, los que rechazan al Hijo de Dios. ¿Qué es eso? Apostasía. También habla de que estos clavan otra vez en la cruz a Cristo y lo exponen a la vergüenza pública. Estos es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. Eso quiere decir recayeron, apostatar. El tercer versículo está en Hebreos 10:29. Nos habla de los que pisotean al Hijo de Dios y que han considerado la sangre del pacto como si fuera algo vulgar e inmundo, los que han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia y el perdón de Dios. Estos menosprecian la muerte de Cristo y dicen que su muerte no sirve para nada. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el tipo de apostasía donde se rechaza completamente a Dios y poco, o mejor dicho, no les importa nada lo que hizo Jesús en la cruz. La pregunta es, con base a estos 3 versículos, ¿esto no es apostasía? Lo que acabo de leerles con el fundamento de la palabra, ¿esto no es apostasía? Evidentemente, claro que sí. Estamos hablando de apostasía. Otra pregunta, basada en estos mismos 3 versículos que leímos. ¿Un verdadero hijo de Dios hace esto? ¿Un salvo, un nacido de nuevo, uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido justificado por fe y tiene el Espíritu Santo, hace esto? ¿Apostata? ¿Hace lo de Hebreos 6:6 o lo de Hebreos 10:29, que fue lo que leímos ahora? Evidentemente es un no rotundo. ¿O usted cree que un verdadero hijo de Dios va a pisotear a Cristo y va a tomar por inmunda su sangre? Estos profesan creer, pero en verdad no son salvos.
O sea, todo esto nos sirve para revisarnos, hermano, porque en la iglesia hay gente sentada que no sabe ni dónde está, no sabe ni en qué ha creído. Ay, me gusta la alabanza, ay, me gusta esto, me gusta lo otro. Pero si usted lo analiza, por su fruto los conoceréis. Vamos a las palabras claves. Según las palabras claves de 2 Tesalonicenses 2:3, engañe, habla de seducir completamente, insistencia, abundantemente, hacer trampas, engañar. Venga, habla de acercar, arribar, entrar. Apostasía, habla de deserción de la verdad, apartarse, abandonar, partir. Hombre, habla de semblante humano, varón. Pecado, habla de practicar el pecado pecaminoso. Hijo, habla de parentesco inmediato, remoto o figurativamente. Ojo que no está hablando del Hijo de Dios, ¿no? Ni de los hijos de Dios, o sea, de nosotros los creyentes. Está hablando del hijo de perdición. Perdición, ruina, pérdida, condenación, destrucción, muerte. Entonces, ¿cómo quedaría 2 Tesalonicenses 2:3 según las palabras claves? Queda así. No permitan que nadie los seduzca completamente con abundante insistencia. Importantísimo esto. Completamente seducidos, ¿por qué? Por la abundante insistencia. Me convenciste. Ay, me tenés cansado. Bueno, algo así. Para hacerlos caer en las trampas del engaño. Porque el día del Señor llegará o vendrá después que primero entre la deserción de la verdad, después de que muchos se aparten, abandonen o partan en rebelión contra Dios, y después del rapto aparezca el varón pecaminoso o practicante del pecado, el pariente inmediato, remoto o figurativo, destinado a ruina o pérdida, a condenación, destrucción y muerte. Así queda ese versículo según las palabras claves. De estas palabras claves, la fe, o sea, estas palabras claves da fe, o sea, lo confirman Apocalipsis 3 del 14 al 22, el tiempo de apostasía. Apocalipsis capítulos 4 y 5, la iglesia arrebatada en el cielo en adoración. Y Apocalipsis 6 del 1 al 2, donde aparece y entra en la acción el anticristo. Entonces, nosotros vemos en Apocalipsis 3, en los versículos 14 al 22, el tiempo de apostasía, la iglesia apóstata, que es la de la Odisea. En Apocalipsis capítulos 4 y 5, allí es donde ya acaba el tiempo, donde ya no se habla más de la iglesia y donde ya hablamos de la adoración celestial y de toda esa parte, y usted lo leerá y se dará cuenta. Y ya lo que vemos aquí en Apocalipsis 6 del 1 al 2 es el tiempo de tribulación, cuando empieza con los sellos y se abre el primer sello. Entonces, ¿qué es apostasía? Según todo lo visto que nuestro Dios nos ha mostrado, digo nuestro Dios porque esto no es invento mío, esto es lo que Dios le permite a uno colocar en este cuadro. Entonces, según lo que Dios nos muestra, ¿qué es apostasía? Primero, según la TLA, la PDT y la NTV, es una gran rebelión contra Dios. Segundo, según la RAE, es desertar, es abandonar. Y ya sabemos qué es. Abandonar el camino, desertar de la fe, abandonar las creencias, abandonar a Cristo, dejar de serle fiel, todo eso. Tercero, según la RAE, abandonar. Habla de dejar a un lado. Cuarto, según la palabra rebelión bíblicamente, desobediencia a Dios, oposición a la autoridad, enemigos contrarios, anticristos. Esto es apostasía y esto es un apóstata, un enemigo, un contrario, un anticristo. Es alguien que desobedece a Dios deliberadamente, que se opone a su autoridad, anarquismo, vivo y hago como me dé la gana. No como Dios diga. Yo no creo que eso sea así. Sencillo. 5. Según los sinónimos, ¿qué es apostasía? Huir, traicionar, largarse, escapar, evadir, fugarse, renunciar, desentenderse, aislarse. Sexto,
Según el diccionario bíblico ilustrado Holman, habla de rebelarse en contra, renunciar, abandonar, alejarse. Y allí mismo vimos en el Antiguo Testamento que habla de rebelión, desechar, prevaricación. Y que también en el Nuevo Testamento decía estar lejos de, divorcio, que habla de separación, ruptura, fin de una unión, disolución. Y los conceptos del Nuevo Testamento que habían ahí, que habla de se apartan, apartarse y que recayeron. Séptimo, según 1 Timoteo 4:1 habla de que se apartarán de la fe verdadera. Y entre paréntesis puse engañados, serán engañados. Mire que esto lo lleva a uno a lo que habla ahí en Hebreos de la madurez espiritual, para discernir entre lo que es bueno y es malo, para que la gente no sea engañada. Entonces mucha gente por la inmadurez es que cae en esto. B, según Hebreos 6:6, se alejan de Dios, dejan de creer en Cristo, rechazan al Hijo de Dios. C, según Hebreos 10:29, pisotean al Hijo de Dios, consideran la sangre del pacto como algo vulgar e inmundo, insultan y desprecian al Espíritu Santo, menosprecian la muerte de Cristo y que ésta no sirve para nada. Eso es apostasía. 8. Según las palabras claves, habla de deserción de la verdad, apartarse, abandonar, partir, deserción, apostasía. Eso es en cuanto al significado de apostasía. De sobra hay respuestas a lo que significa. ¿Cuándo será esta gran apostasía? Será antes que vuelva Cristo, porque mucha gente asocia a la apostasía al tiempo de tribulación. Estamos hablando es el tiempo cuando muchos desertarán del camino, de la iglesia y de todo lo que tenga que ver con Dios. Recordemos que su venida comprende primero el rapto y segundo al final de la tribulación y establecimiento de su reino milenial. En este caso de la apostasía, de este tema que estamos hablando, será antes del rapto. Entonces, ¿cómo quedaría el orden? Apostasía, rapto, anticristo. Apostasía, Apocalipsis 3 del 14 al 20. Rapto, 1 Tesalonicenses 4:17 y 2 Tesalonicenses 2:1. Anticristo, Apocalipsis 6:2. Esto es para que usted se dé cuenta del orden de los eventos, para que no sea engañado y como dice ahí, usted no se ha movido. En cuanto a la venida de nuestro Señor, y ahí explica en 2 Tesalonicenses, lea el contexto de lo que estamos estudiando. Quiero finalizar con Hebreos 6 del 4 al 5. Me pareció importante volver a hablar de esto porque muchas personas están en la iglesia y están perdidas, la verdad. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Eso lo puede haber experimentado alguien en la iglesia, pero como dice ahí, y recayeron, apostataron. Entonces tenga en cuenta, los apóstatas, póngale cuidado, basado en lo que leímos. Los apóstatas una vez fueron iluminados, experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron partícipes del Espíritu Santo, saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y después de todo esto se alejan de Dios y rechazan a Cristo y se rebelan en su contra y dejan todo lo anterior. Todo lo que dice estos dos versículos 4 y 5 lo dejan. No les interesó. No, esto no es conmigo. Entonces la pregunta siempre va a ser, ¿será que un verdadero toma esta actitud? ¿Un verdadero hijo de Dios? Esto es apostasía. Yo espero que haya quedado claro. Hay bastante información. Vuelva a ver el video. Aquí en el video vamos a poner varios textos del tema. En todo caso, hay bastante información y de ñapa les doy los versículos finales. Mateo 24 del 4 al 6, 1 Corintios 6:9, Efesios 5:6, 1 Timoteo 4 del 1 al 3, 2 Timoteo 3 del 1 al 3, 2 Timoteo 4:3,
Segunda de Timoteo 4:4, Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 10, Daniel 7:25, Primera de Juan 2:18, Apocalipsis 13 del 11 al 18, Juan 17:12 y Apocalipsis 17 versículos 8 y 11. Como siempre, yo espero que haya sido un instrumento de Dios para que les quede claro todas las palabras que hay: desertar, abandonar, alejarse, divorciarse. Mire lo que habla en cuanto a divorcio, es una cuestión que nos ayuda a entender muy claro. Separación, ruptura, fin de una unión, disolución. Eso hace alguien que apostata con Dios. Se separa, rompe su relación con Él, es el fin de esa unión con Él, se disuelve la sociedad que tenía con Dios. Entonces, téngalo en cuenta. Espero que sea de gran bendición para ustedes y estén pilas, muy atentos, porque estábamos en ese tiempo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias por su atención. Dios les bendiga.